Continuamos en directo con todos ustedes y en este caso nos vuelve a acompañar Rafael Aguirre, nuestro abogado, que nos va a sacar de dudas. Rafael, bienvenido por segunda vez en el día de hoy. Muchísimas gracias, Amparo. Un placer tenerte aquí, en este caso para solventar las dudas de las personas que nos ven, que nos siguen mandando pues, sus dudas vía correo electrónico. De todas maneras, vamos a abrir el número de teléfono 957 940111. Esa línea de teléfono está abierta para que ustedes puedan marcar ese número y le puedan preguntar a Rafael cualquier tema. No tiene por qué centrarse en lo que nosotros hoy vamos a tratar, que es tema legal amplio, podríamos decir, ¿no? Sí. Podríamos decir que ese es el tema que hoy vamos a tratar. No tenemos un tema en concreto como la semana pasada, que hablábamos un poco de la convivencia y de los vecinos, pero no, ese fue el anterior, si no me equivoco. El año pasado, la semana pasada, perdón, exactamente, devoluciones y productos, cuándo se pueden descambiar y cuándo no. En este caso no tenemos un tema concreto, pero si ustedes quieren participar, nosotros estamos encantados de atenderles. 957 940111. Y en este caso vamos a salir de dudas porque es verdad que en el día a día escuchamos mucha terminología legal, muchos términos legales y a veces nos perdemos. Uno escucha querella, querella criminal, demanda, juicio de faltas, juicio penal, prisión preventiva. Todo esto se hace un poco grande para quienes no entendemos de leyes como tú, que estás habituado a todo este tema, y por eso hoy vamos a salir de dudas. Cuando estudiamos la carrera teníamos dos manuales así de grandes, ¿sí? Solamente para esa parte. ¿Solo para eso? Solo para esa parte. Bueno, pues hoy vamos a quedarnos con lo básico y fundamental para que podamos entender todos un poquito de leyes y de procesos penales, aunque no, yo espero que no nos veamos en ninguno, No, esperamos. Inmersos en ninguno. Rafael, si te parece, te hago yo las preguntas en este caso, ¿de acuerdo? Que nos han llegado al correo electrónico. Hemos agrupado las que más se parecían para que por lo menos llevemos una temática pues, que sea un poquito similar. Exactamente, las preguntas vayan acordes con la temática, que sea similar como tú dices, y empezamos con una pregunta que yo creo que es bastante fácil para ti, para quien esté en su casa a lo mejor no tanto. ¿Qué es un juicio de faltas y qué es un juicio penal? ¿Qué diferencia hay entre un procedimiento y otro? En realidad viene a ser el mismo procedimiento y me explico. Las faltas han desaparecido de nuestro código penal. Antiguamente las faltas eran los delitos menos graves, que ahora se consideran como un juicio de delitos leves. Suelen ser aquellos delitos que tienen una pena de menos de 6 meses de prisión o trabajo en beneficio de la comunidad, etcétera. Y luego están los delitos jurídicamente o penalmente más grandes, que son los que se conocen también como juicios penales. Para las dos estaba el juzgado de instrucción y va a ser un juez de lo penal el que va a dictaminar una sentencia. Simplemente que, bueno, se han cambiado el nombre de faltas por delitos leves, porque tienen unas penas de prisión inferiores o se pueden cambiar por trabajo en beneficio de la comunidad. Sigue siendo un delito, no es una falta, porque había quien decía, como es una falta, no es un delito. No. Si es un delito, viene tipificado en nuestro código penal, pero es menos grave. Entonces, las antiguas faltas, la mayoría, han pasado a considerarse hoy delitos leves y luego tenemos penas graves, delitos graves. Bueno, pues ahí ya más o menos lo tenemos solventado. La siguiente pregunta es, ¿qué es una demanda? ¿Y qué es una querella? ¿Y qué es una denuncia? ¿Esto es lo mismo o es diferente? ¿O cómo es? ¿Qué es cada cosa? Tres cosas diferentes. Espero no liarme yo conmigo mismo, a ver. sobre todo con la demanda y la denuncia. Son tres cosas diferentes. La demanda es por vía civil, ¿vale? Cuando ponemos una demanda, lo estamos haciendo en vía civil, ¿vale? Una mala interpretación entre hace mucho ruido en el piso y te pongo una demanda, ¿vale? O puede ser mercantil, somos una empresa, hemos llegado a un acuerdo, yo incumplo, te pongo una demanda. O incluso laboral, me has despedido, te pongo una demanda porque me has despedido y entiendo que mi despido no es procedente. Y luego tenemos las denuncias y las querellas, que se usan en vía penal, ¿vale? La querella es lo que tanto escuchamos a famosos, te voy a poner una querella criminal, por injuria y calumnia. Efectivamente, las querellas se ponen cuando son delitos contra la persona, generalmente delitos de injuria y delitos de calumnia. Cuando se va a poner una querella tiene que ser mediante escrito, tiene que ser escrita, se tiene que decir todo lo que ha pasado, tenemos que decir qué penas o qué delitos creemos que la otra parte ha infringido, tiene que venir firmada por el abogado y por el procurador.
aquí vamos a tener siempre necesidad de llevar a un procurador. El procurador, digamos, que es la persona que nos va a representar en el juicio. Sí. Y aquí viene la duda. El procurador hace el papeleo con el juzgado, ¿vale? Sí. Entra, entrega, saca documentos. El abogado es quien va a ser nuestra defensa. Sí. Nos representa nuestra defensa, y el procurador es como si fuéramos nosotros, por entenderlo vulgarmente diciéndolo, a el que tiene esa relación diaria con el juzgado a la hora de entregar y recoger documentación. Y luego tenemos la denuncia. La denuncia engloba todo el ámbito penal, pero a diferencia de la querella, la denuncia se puede hacer por escrito, con abogado y procurador, o podemos ir y poner una denuncia por nuestra cuenta de manera oral, por ejemplo, en la comisaría de policía o en un juzgado de guardia. Hemos terminado, entonces. Por ahí más o menos creo que hacemos las tres distinciones. Tenemos la diferencia entre una cosa y otra. Ahora a lo mejor volvemos a redundar en alguna de ellas. ¿Dónde y qué se puede denunciar? Porque claro, muchas veces escuchamos, bueno, pues eso pones una denuncia, como se puede denunciar todo, no se puede, hay algo que no se pueda denunciar, porque alguien se pasa la vida yendo al juzgado a poner denuncias. Claro, aquí tenemos un desconocimiento y quizás sea un problema de la saturación de los juzgados. Teóricamente podemos denunciar todo lo que sea denunciable, y aquí no estoy resolviendo la pregunta. ¿Qué es denunciable? Aquello que nuestro Código Penal dice que no se puede cometer, o que si se lleva a cabo conlleva una consecuencia, es decir, acción-reacción. Este delito tiene esta consecuencia. Si tiene exceso de velocidad, puede ser un delito contra la seguridad vial, tiene las consecuencias de retirada del carnet, incluso posibilidad de ir a prisión dependiendo de la gravedad del delito. Entonces, podemos denunciar entre comillas todo. Tú vas al juzgado, vas a la policía y pones la denuncia. Y luego va a ser una persona cualificada, un funcionario dentro del juzgado, el que va a decidir si esa denuncia tiene pie y cabeza. Oye, mira, me estás denunciando algo que no tiene sentido, que no viene en nuestro Código Penal, esto no vale. Y te echan para atrás la denuncia. Oye, que entiendo que sí, que lo que tú dices puede ser real o puede tener una base sólida jurídica. Oye, pues entonces te digo, circulo o entra a trámite esta denuncia. Ya muchas veces tú denuncias sin saber bien qué es, si es el propio juzgado, el propio secretario letrado de la justicia, como se llaman ahora, de la administración de la justicia, quien te va a dar o te va a indicar, oye, pues esto es un delito de estafa, o esto es un fraude, o esto tienes que introducirlo por esta vía. Y también ellos te van a intentar asesorar para que tu denuncia tenga fundamento. Como jurídicamente hablamos de fundamentos jurídicos, esto quiere decir que tenga fuerza. Vale, bueno, pues seguimos con la siguiente duda. ¿Cuándo hace falta un abogado? Va a depender del tipo de juicio y del tipo de procedimiento, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de procedimiento... Perdona que te interrumpa, Rafael, entonces entiendo que para poner una denuncia no hace falta un abogado. No, para poner una denuncia no hace falta que la ponga un abogado. Puede ir la persona y explicar lo que le ha ocurrido y poner su denuncia. Para una querella sí haría falta un abogado, porque se tiene que presentar por escrito. Una denuncia yo puedo ir y ponerla. Si el delito es un delito leve, yo puedo ir al juicio sin abogado incluso. Si es un delito más grave, entonces sí me van a pedir que vaya con abogado. En cambio, a la persona que se le denuncia, esa persona siempre va a tener derecho, cuando hablamos de vía penal, de llevar un abogado. Siempre. Si nosotros llevamos un abogado, tenemos que comunicarlo. Si no es obligatorio, pero lo vamos a llevar, hay que comunicarlo. Porque la otra persona podría decir, ¿voy con abogado o no voy con abogado? Pero si vas con abogado, generalmente el otro lo tiene que conocer para que los abogados puedan intentar llegar a un acuerdo, para la preparación jurídica del procedimiento es un poco diferente. ¿Me puedes repetir la pregunta anterior? ¿La anterior? La que me había hecho que hemos vuelto para atrás. ¿Dónde y qué se puede denunciar? No, la siguiente. ¿Cuándo hace falta un abogado? Efectivamente. ¿Cuándo hace falta un abogado? En este caso, cuando vamos a poner la denuncia no haría falta, podría hacer falta posterior, y luego hay que diferenciar del tipo de procedimiento. Es decir, cuando hacemos una denuncia mercantil, ¿vale? Cuando la cantidad es inferior a un juicio rápido, una cantidad inferior a 2.000 euros, la mayoría de las veces no hace falta abogado. Si la cuantía es superior, sí haría falta que lleváramos un abogado y un procurador.
A veces podemos ir con abogado, pero no con procurador. En el caso de vía penal, si ponemos una querella, tiene que ir con abogado, si ponemos una denuncia, como hemos dicho, la podemos poner nosotros y dependiendo de la gravedad, tendremos que ir al juicio asistidos por abogado y procurador o podremos ir por nuestra cuenta. Bueno, pues vamos a seguir solventando las dudas que nos han llegado a nuestro correo electrónico. ¿Todos tenemos derecho a un abogado de oficio? Todos tenemos derecho a un abogado. El de oficio ya depende. Vale, ¿y de qué depende? Aquí viene hay una ley, que es la Ley de Justicia Universal, de Justicia Gratuita, que dice que va a depender de la capacidad económica para litigar de cada uno. Si yo soy un empresario que gana millones de euros o que gana miles y miles de euros mensuales, yo me puedo pagar un abogado, no me corresponde un abogado de oficio. Si no recuerdo mal, me parece que se establece que tienes derecho a un abogado de oficio cuando tu salario mínimo interprofesional, que lo marca el gobierno, cuando tu salario no supera 2 veces el salario mínimo interprofesional. Pero no me acuerdo ahora mismo exactamente cuál es la cuantía exacta. Para eso están los servicios de orientación jurídica en el juzgado, que es a donde uno va, o al colegio de abogados, explica la situación, le van a pedir pues que aporte su sueldo, su nómina, si tiene propiedad en alquiler que aporte, como su declaración de la renta, por decirlo, que justifique que no puede pagarse a ese abogado. Y entonces se le va a dar un abogado de oficio que le va a asignar el propio colegio de abogados o dentro del responsable de orientación jurídica del juzgado. No obstante, hay algunas excepciones. Y estas excepciones son para aquellas personas que son extranjeras y están en vía de extradición. A ellas sí les corresponde un abogado de oficio. Para menores, los menores siempre van a tener derecho a un abogado de oficio. Para las mujeres maltratadas, cuando hablamos de delitos de violencia de género, tienes derecho a un abogado de oficio. Y también había otra característica que era para discapacitados. Si era una persona que tiene algún tipo de discapacidad física, si dicen discapacidad, yo entiendo que viene a ser tanto, sobre todo psicológica, pero se puede entender quizás también la física, va a tener derecho a tener un abogado de oficio. Pues también hemos salido de dudas ahí, ya sabemos cuándo se necesita un abogado y sobre todo cuándo este puede ser de oficio o no. Y la siguiente pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué es un recurso? Bueno, un recurso es una palabra muy amplia que nos abre muchísimas vías y tenemos miles de recursos, porque tenemos recursos potestativos, recursos económicos administrativos, recursos de reposición, de revisión. Un recurso viene a ser, me han dado una sentencia o un juez o una instancia me ha dado su opinión y yo no estoy de acuerdo y quiero recurrirla. Y la recurro al órgano superior. Eso es un recurso. Entonces, generalmente, tú puedes, cuando hablamos en vía judicial, tú pones un recurso ante la audiencia provincial. De la audiencia provincial pasarías o al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad o al Tribunal Supremo. Luego, cuando hablamos, por ejemplo, en vía administrativa, Hacienda me investiga. Y entonces aquí hay diferentes sectores. Tenemos Hacienda, que tiene como su juzgado interno, pero no son jueces de verdad, son los inspectores que dan sus opiniones. Ante ellos también podemos ir poniendo recursos ante el superior jerárquico. Y luego podemos ir al Tribunal Económico Administrativo, que tampoco son jueces. Vuelven a ser inspectores con algo más de conocimiento. Y si lo que ellos nos dicen tampoco estamos de acuerdo, entonces es cuando nos vamos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma o al Central si la cuantía económica es muy grande. Y eso sería otro recurso más. Entonces, digamos que van escalando y debemos entender por recurso aquel escrito, aquella capacidad que la ley nos confiere para recurrir ante un órgano superior la decisión de un inferior. O muchas veces se le puede pedir incluso al propio órgano. Oye, creo que no habéis tenido en consideración este aspecto, por favor os pido que volvéis a revisar, sería un recurso de revisión, os pido que volvéis a revisar esta situación. Yo digo, los recursos tienen infinidad de nombres dependiendo de si hablamos de vía penal, de vía mercantil, vía laboral, civil. Entonces, dependiendo de cada caso, tiene su nombre, pero casi siempre, oye, vamos a recurrir al de arriba o al mismo juez o a la misma persona que no haya dictado para que reconsidere su postura. Y ya para terminar, además brevemente, Rafael, ¿hasta dónde se puede llegar recurriendo? ¿Hasta dónde podemos recurrir? Va a depender
del tipo de procedimiento que tengamos y casi siempre va a variar mucho de la cuantía. Hay recursos que por su cuantía se pueden recurrir ante la audiencia provincial o que terminaría en el Tribunal Superior de Justicia. Hay otros que se pueden llegar hasta la instancia mayor, que es el Tribunal Supremo. Luego quedarían el recurso de amparo al Constitucional o irse a la Unión, a los tribunales de justicia de la Unión Europea. Pero eso cada vez que nos llegue una sentencia o que nos llegue una diligencia de Hacienda o un escrito de un juzgado, nos van a decir si esa decisión se puede recurrir y nos va a dar un plazo que oscila entre los 15 días y los 2 meses aproximadamente. Pero no hay un plazo fijo para decir hasta dónde, va a depender del tipo de procedimiento y de la cuantía. Bueno, pues hasta aquí nos vamos a llegar. Nos quedamos aquí, ¿de acuerdo? Y continuamos la semana que viene. Bueno, te iba a decir la semana que viene, pero creo, si no recuerdo mal, que el martes es fiesta, ¿no? Sí. Ya no sé ni en qué día vivo ni cuándo son las fiestas, pero creo que es San Rafael, ¿no? Efectivamente. Tu día, mira, oye, tu día, y te vamos a dejar que lo celebres en familia. Me alegro. ¿Vale? Nos vemos dentro de 2 semanas, martes. Exactamente, con las dudas que tengan las personas que nos ven, para poder, pues eso, solventarlas y sobre todo entender un poquito mejor este mundo de las leyes que es tan complicado. ¿Vale? De acuerdo, pues muchísimas gracias por todo, Amparo. Gracias a ti como siempre, Rafael, por habernos acompañado.